Es un porcentaje muy pequeño que cae en lo minúsculo de las personas que pueden vivir sin casarse porque tienen el don de continencia. A esas personas no les hace falta pareja porque no sienten la necesidad de tener relación sexual. Pueda parecerle escandalosa mi forma de hablar cuando digo, entre comillas, necesidad de tener relación sexual. Pero eso es lo que es, una necesidad que a veces confundimos simplemente con puro placer. Dios hizo el sexo y lo hizo para que lo disfrutásemos, tuviésemos placer dentro de la institución del matrimonio. Pero la fornicación y el adulterio es como todos los demás pecados, que salen de una aberración, una mala interpretación por la ciega e indómita concupiscencia. Todo ser humano nace por concupiscencia carnal, menos nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no heredó tal concupiscencia. El apóstol Pablo estaba consciente de la fragilidad de las personas que no tienen ese don, aunque él tenía el don de continencia. Primera de Corintios capítulo 7 verso 9 dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Primera de Corintios capítulo 7 verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. En vista que ha sido impuesto en la mayoría de las personas como necesidad natural, pues se tiene que entender, estar consciente que el ser humano está obligado a cohabitar, congeniar, concordar, adaptarse a alguien. El matrimonio, digamos que es un compromiso de convivencia. Eso en sí no es fácil, mucho menos para personas que están dañadas, estropeadas al ser criadas en hogares disfuncionales. Ese tipo de persona lo tienen más difícil. Una vez leí los datos que arrojó una estadística de una encuesta que hicieron en los Estados Unidos, en donde decían que de 10 matrimonios, 7 terminaban separándose. Eso es alarmante, preocupante. Algunos, por la necesidad impuesta por la naturaleza, comprenden que tienen que madurar en cuanto a sus personalidades si quieren convivir con alguien, permanecer en el tiempo con una pareja, o están en la inexorable pérdida de ese ser amado por la diferencia de caracteres. Diferencia de caracteres que puede superarse si se está dispuesto a defender la relación. He tenido la triste experiencia de conocer personas que por mantener una actitud altiva, orgullosa, intemperante, han perdido a su ser querido y luego, por la necesidad de pareja, se han visto obligada a vivir con alguien que no aman, ni siquiera la sienten compatible en ningún aspecto de la vida. Siendo sincero, no me gustaría jamás
convivir con alguien simplemente por la soledad. Pero en mi interior no me siento a gusto en ningún sentido con esa persona. Me gusta llevar de la mano a mi esposa y presentarla en mi entorno por lo bien que me siento a su lado. Claro está, eso me ocurre porque la amo y sé que es la persona que Dios me dio para compartir la vida. Pienso que todo Adán tiene su Eva y toda Eva tiene su Adán, pero ello no implica que no habrán problemas. He ahí el meollo del asunto: madurar para resistir los embates que de por sí trae de manera natural y también accidental la relación de pareja. Como temeroso de Dios, debo tener en cuenta como prioridad lo que Él expresa de la relación matrimonial. Dice en su santa palabra, Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La voluntad de Dios es que la unión perdure hasta la muerte misma. Tengo la certeza que cuando una pareja se somete a Dios de manera sincera, puede salir airosa, victoriosa, consolidada, cual cordón de 3 dobleces. ¿En qué consiste esa sujeción? La palabra someteos proviene del griego upotazo. Es una palabra que significa upo, debajo, y tazo, arreglar de una manera ordenada. En este contexto se describe a una persona que acepta su lugar bajo el orden constituido por Dios. ¿Cuál es el orden de relación de pareja según Dios? Cuando Dios dice que en el matrimonio ya no son más dos, sino uno, debe entenderse que debe existir una efectiva unidad. Para casarse, una persona debe estar muy consciente que su independencia terminó. Ahora, toda decisión y acción de vida tiene que ir prevista la inclusión de ese ser que ha decidido compartir el resto de su vida con uno. Si no se desea dejar la vida de independencia, les digo como dijo el sabio Salomón en Cantares 8:4. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. No despierten el amor, no lo hagan velar si no están dispuestos a someterse formalmente a lo que es una relación. Por causa del pecado introducido por Adán y Eva y heredado en todo ser humano, Dios estableció jerarquía, grado de autoridad en el matrimonio. Ese grado de autoridad puede ser visto desde 3 ópticas. Alguien dijo: vemos las cosas como somos y no como son. Primera forma de ver ese mandamiento: la óptica feminista lo ve como machista. La segunda forma, entenderla desde una perspectiva en la cual puedo tiranizar y denigrar a la mujer. Tercera forma, justa, equilibrada, y de ello nos encargaremos de hablar en este mensaje. En un hogar no puede haber división, escisión, disidencia. Bien dice la Biblia en Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Toda casa dividida se cae, no permanece. Puede notar que tiene sentido cuando Dios dijo que ya no son más dos, sino uno.
debe haber unidad. Dice en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. La autoridad en el matrimonio, según Dios, recae sobre el varón, sobre el marido. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa orden dada por Dios fue por causa de la caída de la raza humana en el pecado original. El apóstol Pablo lo recalca en la gracia. Quiere decir que aún mantiene su vigencia, no ha caducado. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 11 al 14 dice de la siguiente manera: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo, al aludir el por qué la mujer debe estar en sujeción, lo aclara llevándonos al origen de esa orden, Adán y Eva. La orden dada es que la mujer debe estar sujeta a su marido y no a todo hombre. No hay mejor forma de explicar la autoridad del marido sobre la mujer como lo hace el apóstol Pablo en Efesios 5:25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La forma, según Dios, que el hombre se gana la autoridad es por medio del amor. Pablo hace una analogía en comparar la autoridad del marido sobre la mujer de la misma forma que la tiene el Señor Jesús con la iglesia, que es su amada. No vemos en ningún momento que el Señor Jesús se ganó la supremacía, la autoridad, basado en la tiranía, en la opresión u otro modo, ya sea coercitivo, represivo. La autoridad del marido se gana con nuestra honestidad, nuestra laboriosidad, nuestra honorabilidad, abnegación. Tenemos el ejemplo más claro y grande que es el Señor Jesús. Pablo resalta que el ultraje jamás puede ser un arma de autoridad en el marido, cuando dijo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
lo más difícil para el marido es ser amoroso. ¿Escuchó bien? Lo más difícil para el marido es ser amoroso, y esa precisamente es la orden para el varón. Cuando somos novios, somos tan románticos y detallistas, pero cuando pasan los años, nos volvemos secos, estériles en la demostración de afecto hacia nuestra pareja. Si debemos estar sujetos a Dios, Él nos dice a los maridos que seamos amorosos para con nuestras esposas. Al marido le cuesta mucho ser amoroso, y esa es la orden que le da el Señor, y debe hacerlo no porque la mujer debe ganárselo. El marido, a su vez, debe estar bajo la sujeción de Cristo, que es la cabeza de todo varón. Una vez conocí a un varón que quería mudarse de ciudad, de la capital, Caracas, hacia Maracaibo, capital del estado Zulia. Él quiso que su esposa se le sujetara por la autoridad matrimonial, pero él no solo no consultó a Dios sobre su decisión, sino que obvió voluntariamente las señales que recibió para que no se fuera del lugar. Algunos hermanos les dijeron que el Señor les había hecho sentir que no se fuera. Este varón no hizo caso. Al tiempo regresó muy delgado y maltrecho por la experiencia dura que les tocó vivir. De igual modo hizo sufrir a su esposa. Considero fueron innecesarias las penas que vivieron por las advertencias recibidas de parte del Señor. Él no se sujetó a Dios. Necesario es destacar que tomar decisiones consensuadas, repito, tomar decisiones consensuadas con la esposa no le quita autoridad al marido. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Escuche bien, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si la autoridad del marido, alguien la entiende en que la mujer no tiene derecho a participar, lo está interpretando desde una visión machista, excluyendo todos los pasajes bíblicos que se habla al respecto. Pablo dice que para negarse el uno del otro debe ser por mutuo consentimiento. Eso quiere decir que se debe escuchar y respetar la decisión de la mujer. Si la autoridad fuera interpretada como la imposición del hombre sobre la mujer, ella no pudiera tener voz ni voto, no se le pediría su consentimiento. Llevando el contexto de la epístola a los Efesios, en el mismo capítulo 5 mantiene la misma analogía y habla también de la conducta que debe tener la mujer hacia el marido. Dice Efesios 5:22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así es como el marido debe tener autoridad sobre la mujer, como Cristo la tiene sobre la iglesia. De igual modo, la mujer debe estar sujeta al marido, como la iglesia debe estar sujeta a Cristo Jesús. Pregunto, ¿la iglesia sigue o se sujeta a Jesús porque es obligada? ¿La iglesia se sujeta a Jesús
a regañadientes. En la verdadera iglesia cristiana, la sumisión al Señor Jesús es voluntaria, incondicional y reverencial. Jesús no se impone a nadie, sino que espera que le sigan de manera consciente. Del mismo modo, el apóstol Pablo dice que la mujer debe darle el lugar de autoridad a su marido. El marido tiene autoridad sobre la mujer porque la mujer debe dársela debido al mandamiento de Dios en el mismo huerto del Edén. En el cristianismo, la autoridad del marido se debe al mandamiento de Dios y no debe ganársela a la fuerza, violencia, al vejamen, sino porque la mujer, por su libertad de resolución, se la da al marido porque el mismo Señor se lo demanda. Hago énfasis aquí. La mujer se somete voluntariamente a la autoridad del marido porque el Señor se lo ordena. El marido cristiano no puede demandar la autoridad a la fuerza, al ímpetu, a la coerción, al apremio, a la violencia. Quizás en el mundo no cristiano, el marido se impone a la mujer por medio del machismo, la intimidación, pero en el mundo cristiano la autoridad del marido prevalece porque la mujer se la da al marido. El apóstol Pedro, según mi opinión, lo explica de la mejor manera. Le da el mandamiento a la mujer, pero en forma de ruego. Aquí vale la expresión que Pedro le dice a la mujer exhortándola. Exhortar significa rogar con súplica, que su sujeción tiene mucho mérito. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Voy a decirlo de otra manera. El hombre no tiene que ganarse la autoridad sobre la mujer. Ya la autoridad la tiene porque Dios se la dio. Si una mujer es cristiana, temerosa de Dios, sabe muy bien que la iglesia se somete a Cristo Jesús no por la fuerza, sino voluntariamente. De la misma manera debe entender que es así la autoridad del marido. A la mujer, a diferencia del varón, de manera general no le cuesta ser amorosa. La mujer es mucho más romántica y es por eso que Dios no le impone eso a la mujer como prioridad, cosa que sí se lo dice al marido. Dios le da otro tipo de mandamiento en relación de pareja a la mujer, y es este, Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Repito acá, y la mujer respete a su marido. Esa es la orden prioritaria que le da Dios a la esposa. Eso es lo más difícil para ellas. Cuando era adolescente, leí un cuento titulado El solitario de Horacio Quiroga. A pesar de estar en esa tierna edad, no he logrado olvidar con el tiempo esto que escribió. Abro comillas. Cuando se traspasa cierto límite de respeto al varón, la mujer puede llegar a decir a su marido cosas increíbles. Cierro comillas. Estoy harto de escuchar en la sociedad en la que me desenvuelvo a esposas decirle a sus esposos homosexuales.
lo digo de manera eufemística. He presenciado cuando le dicen expresiones hirientes como tú no sirves para nada. He visto aún en las iglesias esposas viendo en qué se equivoca el esposo para avergonzarlo delante de todos. A toda mujer le digo que no hay nada más ofensivo y causante del deterioro del amor propio para el hombre que el trato irrespetuoso de parte de su mujer. Uno puede esperar el irrespeto de todos, pero menos de la esposa. Lo que me gusta, me enamora de mi esposa, es que me ha visto tantas veces equivocarme. Mis errores han sido tan grandes y en algunos momentos hasta causante de mucha vergüenza, pero ella me sigue mirando con admiración y respeto. Esto me recuerda a Sara, la esposa de Abraham. Primera de Pedro capítulo 3 versos 5 y 6 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Cuando dice que Sara llamaba Señor a su esposo, quiere decir que siempre lo trató con respeto. Nosotros, los cristianos, no debemos ser condicionales. Es decir, yo cumplo mi deber como pareja si la otra también lo hace. Los cristianos cumplimos nuestro deber porque Dios lo estipula, y quien ama a Dios guarda sus mandamientos. El título del mensaje: la autoridad del marido. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duarep.